Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Panchi y esto es The Sherlock's Blog. En esta ocasión estoy en la ciudad de Montpellier, en el país de Francia. ¿Por qué estamos acá? Pues bueno, porque voy a hablarles hoy de uno de los autores que más me gustan en realidad, y ese es Michel Foucault. Michel Foucault tiene un texto llamado El nacimiento de la prisión, que es un referente, vamos, casi obligado en la criminología, pero al que yo diría se le han hecho unas lecturas un tanto inadecuadas. Se le ha leído más como un historiador que como una persona que lo que pretende es romper todos estos paradigmas que conocíamos de lo normal, de lo tradicional, de la historia como la conocemos. Y entonces, por ejemplo, él, en vez de hacer algo que se llamaría historia, hace algo que se considera arqueología o bien genealogía. Depende lo que quiera estudiar. Pero bueno, dentro de su libro del nacimiento de la prisión, lo que ha visto él o ha valorado es qué hemos hecho con los sujetos peligrosos o con los sujetos marginales a través de la historia. Y entonces nos va a hablar de dos tipos, o más bien de tres tipos de sociedades. La primera tiene que ver con la sociedad soberana. Y la sociedad soberana era, por ejemplo, donde nosotros podemos pensar en la Santa Inquisición. Es decir, cuando nosotros lo que hacíamos era que a un sujeto lo poníamos en la picota y órale, muerte y tortura. Por supuesto, con el tiempo, lo que fue es que la guillotina de mucho más moderna, de Rosberg, algo así me parece, este cuate, se supone que la guillotina ya era en sí una cuestión que nos anunciaba la evolución de la pena. Es decir, el trato más humano de la pena, aunque, bueno, lo que hacíamos era cortarle la cabeza a un sujeto en una plaza pública y que todo el mundo viera. Sin embargo, en comparación con los castigos que se tenían antes, pues esto era un avance impresionante, ¿no? Pero todo tiene que ver con cuestiones políticas y sociales. Después, dentro de los temas que nos habla Michel Foucault, va a ser que está la sociedad soberana y dice, los castigos tienen que ser tan grandes, porque en realidad contra lo que se estaba lidiando es contra el rey. Es decir, el estatuto impuesto como la ley que tú de alguna manera vulnerabas era por una cuestión de que estás atentando contra el rey, y entonces esto debería ser sumamente castigado, ¿vale? Ahora, esa es la cosa de por qué tendría que ser en la Santa Inquisición los castigos tan duros y tan estrictos. Después fuimos haciendo como que una inteligencia de esta cuestión de los castigos, y entonces en vez de castigar más, castigábamos mejor. Esto tiene que ver con la sociedad disciplinaria, que quizás sería como que un modelo que no se ha superado totalmente, pero ya veremos al final de este video que tal vez en efecto sí. Mira, la prisión nace cuando nosotros lo que necesitamos es no solamente excluir a los sujetos, sino también prepararlos para cierto tipo de tareas o de cosas. Es decir, una persona en realidad va a ser peligrosa en tanto que atenta contra mi status quo, mi estatus social, o bien contra el trabajo. Por ejemplo, una persona que no trabaja o que atenta contra lo que yo he establecido como sociedad laboral, entonces es peligrosa para mí. Esto necesariamente tiene que ver con el capitalismo, y así nació la prisión. Por eso de repente Foucault dice que en la prisión lo que hacemos es enseñar a los sujetos a trabajar, los volvemos a meter a la escuela, los metemos al deporte, etcétera. ¿Para qué? Para lograr obtener a un sujeto ideal. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? Va a haber un sujeto, ya estamos hablando por ejemplo del siglo XX, que se apellida Goffman. Y Goffman lo que va a hacer es un texto que se llama Internados. En el texto de Internados lo que nos va a decir es que hacemos un efecto de instituciones totales. ¿Y cuál es una institución total? Donde nosotros metemos al sujeto para que prácticamente realice toda su vida. Pero en realidad lo que estamos haciendo es tratando de meter a un sujeto en un molde ideal, es decir, en aquel sujeto que queremos que sea. Por eso es que de alguna manera, mira, este sujeto tenía un yo fuera, y cuando entra a la institución lo que va a encontrar son nuevas normas de conducta, nuevos vigilantes, nuevos ejercicios, y entonces sí va a ser otro tipo de sujeto el que nosotros queremos formar para que lo social y la sociedad funcione en favor de ciertos intereses, puede ser particulares. Eugenio Zaffaroni sí iba a decir que, por ejemplo, hay una cuestión de una oligarquía del poder y que entonces esta es la sociedad que quiere que construyamos más bien nuestros individuos peligrosos, etc. Pero bueno, la idea del poder en Michel Foucault es sumamente diferente.
Mira, lo que nos dice Goffman es que las instituciones totalizadoras pueden ser no solamente la idea de la prisión, sino también el hospital psiquiátrico, la familia, el trabajo o bien la escuela. Pero es curioso porque Goffman lo que hace es meterse a un hospital psiquiátrico, trabajar ahí durante un tiempo, y lo que se da cuenta es que en este hospital psiquiátrico están tanto presos los sujetos como las personas que trabajan ahí. Entonces, bueno, él se mete ahí como un año aproximadamente y empieza a relatar todo lo que pasaba al interior. A Goffman lo que le suelen criticar es que no hace la diferencia de repente entre lo que tendría que ser sociológico y lo que tendría que ser psicológico. Y entonces por ahí como que algunas de sus críticas. Sin embargo, el trabajo pues vale mucho la pena, porque no hay una cosa o un referente similar a él. Lo que dice entonces el sujeto es que al interior de la prisión o del hospital psiquiátrico, lo que se genera es un mundo como paralelo, un submundo. Y entonces lo que hacemos es que va a haber una jerarquía de poderes donde todos los que tienen que ver con el trabajo de ahí, es decir, todos los sujetos que laboran ahí, lo que hacen es que toman posición del poder sobre los sujetos que están internados, es decir, sobre los enfermos o sobre los locos, etcétera. Pero lo que dice es que esto es muy interesante. Se toma una postura diferente de la social y entonces se construye un nuevo mundo. ¿Por qué está diciendo todo esto? Porque, bueno, al final la crítica es que estos espacios, en lugar de ayudar, lo único que hacen es generar más enfermedad. Más incluso, no sé si decirlo así, pero locura. Entonces dice, las instituciones totales en realidad no sirven para nada. Redujimos al sujeto a que pueda hacer toda su vida en este espacio. Y eso implica la religión, el deporte, la educación y por supuesto la vigilancia. Miren, hay un texto buenísimo de un autor que se llama Torcuato de Lima y se llama el libro Los renglones torcidos de Dios. ¿Qué vamos a ver en los renglones torcidos de Dios? Pues veremos, por ejemplo, que hay una mujer que se mete a un hospital psiquiátrico según como una detective, pero al final no sabe o no sabemos si termina siendo ella en realidad una persona que estaba trastornada o si tenía verdad, y entonces lo que estaba haciendo era así, investigar un caso en particular sobre la desaparición de una persona. Esto también lo podemos relacionar con la película de La Isla de Leonardo DiCaprio, ¿te acuerdas? Pero bueno, eso ya son como posturas. Lo que no podemos perder de vista ahorita es, por ejemplo, nuestra plática. Las instituciones totales lo que hacen es fabricar un cierto tipo de sujeto, es decir, fragmentan el yo de un sujeto que estaba afuera y lo metemos aquí para construir un nuevo yo, y esto es rompiendo el anterior. Michel Foucault, y por eso lo quería mencionar, lo que hace es otra cosa. Michel Foucault lo que nos dice es, nosotros, hablando a través de las sociedades, vivimos en una sociedad ahora disciplinaria. ¿Qué es la sociedad disciplinaria? La sociedad disciplinaria lo que nos dice es, vamos a construir cierto tipo de sujeto normal. Pero esto de la normalidad ni siquiera es una cuestión universal o natural, es una construcción, otra vez, política, económica y social. Por eso te decía al principio, entre más civilizados seamos, es decir, entre más discursos hayamos recibido de lo que es el deber ser, menos ser somos, es decir, menos primitivos y menos naturales somos, y estamos más bien allegados al constructo particular de lo que se espera que cada uno de nosotros sea, ¿vale? Ahora mira, lo que sigue es que en estas instituciones, por ejemplo, va a haber toda una maquinaria que va a estar puesta ahí para hacer y armar a este sujeto en particular. ¿Y cuál es esta maquinaria? Por ejemplo, en la prisión, primero lo que hacemos es llegar y observar. Observamos y entonces clasificamos. Y una vez que clasificamos, ponemos un plan de actividades. Antes se consideraba un tratamiento penitenciario, y entonces sí, ya tenemos toda la maquinaria para trabajar alrededor del sujeto. Pero bueno, Michel Foucault nos dice que esto tiene que ver mucho con la cuestión del panóptico, y el panóptico es un invento de Jeremías Bentham. ¿Qué es el panóptico? Es una torre de vigilancia desde donde se puede observar absolutamente todo, pero nadie puede observar hacia el interior de la torre, y he ahí su grandísima eficacia. Por ejemplo, porque lo que sucede acá es que
Mientras tú crees que te están vigilando, es posible que no haya nadie ahí, pero tú ya te controlas porque alguien te está vigilando. De hecho, este es el problema con las instituciones totalizadoras, que pues lo que hacen es controlar a partir de la vigilancia y además funcionan mientras el sujeto está en la institución y no necesariamente este va a ser el mismo efecto que estamos teniendo, digamos, afuera, en lo social. Ahora, la cuestión acá es que dice Michel Foucault, esta es toda una maquinaria, es de hecho una economía del poder, porque entonces ahora creemos estar vigilados sin necesariamente estarlo. Y esta, digamos, que es donde tendríamos que estar criticando, ¿no?, lo que hacemos con la maldad, porque recuerda, no hay una maldad, entonces lo que hacemos es que al individuo que consideramos anormal, para volverlo normal, lo metemos en toda una maquinaria y una construcción de lo que sería el deber ser, cuando en realidad pocas palabras, pocas personas van a llevar a cabo este deber ser naturalmente, o sea, es imposible. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Hablamos un poquito del poder, de la institución totalizadora, y entonces esto necesariamente tiene que ver con la idea de que es el modelo que estamos aplicando ahora. Michel Foucault nos diría que, bueno, después del modelo social va a haber otro que es liberal. Antes el castigo era sumamente estricto y la idea era que vigilábamos y castigábamos todo el tiempo, por ejemplo en la prisión, por ejemplo en las escuelas. Y sin embargo, hoy en día, por ejemplo, habrá otro autor que se llama Deleuze, que nos va a hablar de la sociedad, de las sociedades liberales. Y entonces lo que nos va a decir Deleuze, por ejemplo, es que ahora lo que hacemos es castigar, o más bien formar en la libertad. ¿Y esto cómo funciona? Pues mira, en una empresa lo que empezamos a generar son ciertos bonos, donde yo te digo, mientras tú logres esta y esto y esto y estos objetivos, entonces vas a obtener estos y estos y estos beneficios. Entonces ya no te obligo a trabajar, simplemente te lo pongo como una opción para que tú lo tomes o no bajo tu libertad. Pero en realidad, entre más queremos ir o ejercer nuestra libertad, más aprisionados nos encontramos, ¿te das cuenta? Y entonces esta es una manera mucho más inteligente de aplicar el castigo. Mira, en la prisión, lo que nosotros, o más bien digo como criminólogos, que de hecho no empezamos como criminólogos, sino que se empezó todo esto como un experto médico legal, es decir, la unión de un médico con el discurso legal para legitimar la cuestión científica de por qué este sujeto es en particular anormal. Ahora, la cuestión fue esta. Lo que hacíamos entonces ahí en el centro es que poníamos a todas las personas y de repente se les empieza a estudiar para hacer la ciencia. De hecho, la criminología nace con Lombroso y nace así, con los estudios que este sujeto hace al interior de prisión para ver quiénes son las personas que son malas por naturaleza. Y esto otra vez implica las señales de Caín, es decir, la seña de Caín, como si pudiéramos descubrir a este delincuente nato, ¿no? Y sin embargo, pues no es así. Ahora, nosotros lo que empezamos a hacer es empezar a analizar al sujeto, saber quién es, y entonces a partir de quiénes son los sujetos en prisión, determinamos quiénes pueden ser los sujetos al exterior que posiblemente terminan en prisión. Y esto, pues bueno, tiene sus cosas ahí como para criticar, porque como hemos visto nosotros en otros videos, o como lo verás, nosotros, a diferencia de las piedras, somos un proyecto, es decir, somos unos sujetos que todo el tiempo están construyéndose, transformándose, armándose, y entonces no podríamos decir, en efecto, este es el sujeto peligroso o malo. No se puede. Sin embargo, la ciencia lo que pretende es llegar a estas conclusiones. Bueno, podemos tener muchos ejemplos y muchas críticas al respecto, como por ejemplo la naranja mecánica. No sé si tú recuerdes la película de la naranja mecánica, pero ahí se ve una crítica a esta cuestión del condicionamiento, etcétera, porque en realidad todo se volvió como esto, condicionamiento. Y lo que de repente dicen, le critican también a Goffman, es eso, que a lo mejor no está viendo que si hay como que ciertos estímulos sociales que lo que hacen es condicionar a los sujetos para que esto funcione adecuadamente o este sujeto funcione adecuadamente. Y bueno, en un punto pues puede tener una razón. Sin embargo, el punto es el siguiente. Hablamos de la sociedad soberana, que es donde castigábamos más y más duro. Luego pasamos a una sociedad disciplinaria donde nace propiamente la prisión, y entonces ahora, en vez de solamente castigar al sujeto, lo educamos o lo formamos a nuestra conveniencia basados en discursos que consideramos normales. Después
ya vemos que hay un ejercicio del castigo en la libertad. Y entonces ahora esto es, por ejemplo, Facebook. En Facebook todo el tiempo estamos dando emociones a lo que nos gusta y a lo que no nos gusta. Like, me enoja, me divierte, me entristece, me sorprende, etc. Y eso, si te das cuenta, en realidad son las emociones, las principales emociones que tenemos todos. Asco, alegría, amor, repugnancia, etc. Y entonces, así es como nosotros vamos diciendo ahora, así hacemos los estudios. Pero si te das cuenta, nadie te dijo, oye, ¿me puedes llenar esta encuesta? Simplemente entraste a Facebook y le pusiste like, dislike, etc. Y pues bueno, así es como nosotros ejercemos el poder, pero en la libertad. Hay mucho más al respecto, claro. Ya vimos que nosotros lo que entenderíamos es que no hay un sujeto anormal, sino más bien no hay un sujeto ni normal ni anormal, sino que la idea de lo normal es una construcción y entonces nosotros hicimos instituciones, lo que Michel Foucault diría, armamos toda una cuestión de dispositivos para decir, bueno, esto es lo que vamos a utilizar para crear al individuo normal. Y ese es un sujeto simplemente civilizado. Entre más civilizados seamos, más lejos estamos de lo que podríamos llamar la naturaleza humana. Pero bueno, esto ha sido todo. Yo soy el profesor Panchi. Esto es Francia, es Montpellier. Y pues bueno, c'est la vie, c'est la France, c'est du Sherlock Holmes. Así que nos vemos. Terminamos hoy. Bye. Chao.